Okay. God is good. All the time. Praise the Lord. Good. Alabamos a Dios por la gran bendición que nos dio el domingo pasado. Tuvimos muy buen servicio. Inicialmente, soy yo nada más. Sí, y más que nada, durante el tiempo del compañerismo aquí, después del servicio en el santuario, pues lo que yo observé me dio muchísimo ánimo porque pues vi algo que es una de las cosas que yo siempre he anhelado ver, ¿sabes? Y es la disposición de nuestra iglesia de dialogar, de compartir, ¿verdad? Con otras personas, no exclusivamente con las personas que siempre nos conocemos. Y el domingo pasado lo estaban haciendo con los hermanos de la iglesia americana. En el tiempo, las veces que llevamos haciendo esto, es la primera vez que yo veo que hay esa interacción, ¿sabes? Y pues, sin duda alguna, eso glorifica a Dios. Amén. Right. Así que pues, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Esto es si no nos damos por vencidos. Amén. Eso explica todos los aspectos de la vida nuestra. ¿Ok? Así que vamos a orar un momentito. ¿Ok? Y Celeste, tú nos llevas en oración. ¿Ok? Padre, gracias por permitirnos llegar aquí a tu casa, ¿verdad? Para aprender de tu palabra, no solamente aprenderla, sino aplicarla en nuestra vida. De nuestro pastor, para que lleve tu palabra y que la podamos entender en nuestro corazón y mente. Bendice a los hermanos que vienen de camino, Jehová, que puedan llegar bien. Bendice a cada uno de nosotros, ayúdanos a seguir peleando la buena batalla. Siempre, como dice el pastor, siempre haciendo el bien. Todas estas cosas de las que vimos están con un beneficio. Amén. Gracias por mencionar eso. Dios te bendiga. En tu oración, como dice el pastor, haciendo el bien. Y pues, teniendo claro que cuando dice el bien, no nos cansemos de hacer el bien. No es el bien a la humanidad, hacerle bien a la gente. No es eso. El bien es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Amén. Y esa es la razón por la cual pues sacrificamos la comodidad, la posibilidad de descansar, de estar en la casa, después de bañarse y descansando, pues decidimos venir a la casa de Dios a estudiar la palabra precisamente para eso, para que Dios continúe renovando nuestro entendimiento y podamos hacer lo que señalamos, ¿verdad? Hacer lo que es correcto. No nos cansemos de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, porque tarde o temprano, en el tiempo de Dios, cuando las condiciones sean propicias, vamos a cosechar. Esto es, dice la Escritura claramente, si no nos damos por vencidos. Así que ahí vemos nuevamente la responsabilidad humana y la necesidad que tenemos de dejar que Dios continúe, pues, renovando nuestro entendimiento. Cuando Dios renueva nuestro entendimiento, escúcheme que es importante, y este es el fundamento de la enseñanza del día de hoy. Cuando la importancia, la razón por la cual Dios dice en su palabra que no debemos conformarnos a este mundo, algo que la iglesia a quien Pablo le estaba hablando ya estaba haciendo. Ellos tenían dentro de sí el Espíritu Santo de Dios, pero su conducta externa, la forma en que estaban viviendo, reflejaba como si fueran gente inconversa, como si fueran gente del mundo. Pablo dice, no hagan eso, o sea, no os conforméis, no es algo que van a hacer en el futuro, es algo que están haciendo en el presente que no deben hacer, ¿verdad? No se conformen al mundo, antes bien, en lugar de eso, ser transformados. Y sabemos que esta transformación ocurre de adentro hacia afuera a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué la renovación de nuestro entendimiento es tan importante? ¿Verdad? Simplemente pues porque la renovación de nuestro entendimiento
es lo que va a determinar qué es lo que nosotros vamos a valorizar, qué es lo que va a tener valor para nosotros, qué es lo que va a ser importante y qué no va a ser importante. Se refiere a la transformación de nuestras emociones y al mismo tiempo la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento es renovado, la implicación de eso es tan y tan seria, porque la implicación o el resultado de que si mi entendimiento es renovado quiere decir que mi opinión, mi perspectiva, lo que yo pensaba sobre algo en particular anteriormente, antes de Cristo, ¿verdad? Pues eso ha sido transformado, eso ha sido renovado, algo nuevo ha sido puesto. Quiere decir que en relación a ese asunto en particular, lo que yo pienso ha sido cambiado, hay algo nuevo. Por consiguiente, como yo me siento con relación a ese asunto en particular, también ha sido cambiado. Y por ende, gloria al nombre del Señor, mi conducta también con relación a ese asunto en particular va a cambiar. La renovación del entendimiento trae consigo renovación interna en cuanto a lo que yo valorizo, mis valores, lo que yo entiendo que tiene valor o que no lo tiene, y por consiguiente mi conducta también, mi voluntad. Si hay algo que nosotros necesitamos entender es que pues en nosotros, si somos de Cristo, el pecado ha sido eliminado. No hay condenación para el que está en Cristo. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. That's what it says. Pero sin embargo, aunque empieza con P, pecamos. Right? So, pues entonces, ¿verdad? ¿Sabe? La importancia, la relevancia de esto que estamos haciendo aquí este miércoles en la noche es que a nuestro entendimiento ser renovado, vamos a ser transformados en nuestro interior. Y el resultado es que nuestra voluntad, ese tercer aspecto de nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos o lo que valorizamos y nuestra voluntad también va a ser transformada. Quiere decir que ya, pues, ahora yo tengo la capacidad de dejar de actuar en una forma que es contraria a la voluntad de Dios si mi entendimiento es renovado. Amén. All right. Los pasajes que vamos a hablar hoy, pues ese es el énfasis que tienen para nosotros. Okay? Now, la parte que estamos mirando es la parte de la página 68 de las notas de ustedes, y lo que estamos considerando es lo que el Evangelio hace con la homosexualidad. Y podemos decir, ¿sabe? Lo que el Evangelio hace con cualquier pecado. En esta tarde, cuando estaba repasando mis notas, ese detalle, pues vino a mi mente. Es no solamente la homosexualidad, eso es lo que el Evangelio hace con cualquier pecado de la vida de nosotros. Amén. Es cualquier pecado, porque vemos la homosexualidad como un pecado, como la mentira, como el rencor, como la avaricia, como el robar, como el asesinar, como el levantar falso testimonio. Así vemos esto, ¿verdad? ¿Sabe? Porque la Escritura así lo dice. Now, una de las cosas que estamos seguros es que si una persona ha recibido el Evangelio, ha recibido las buenas nuevas de salvación, ha sido recipiente de la obra transformadora, regeneradora del Espíritu Santo, es, perdón, una nueva criatura, es una nueva creación. Amén. Y como resultado de eso, las cosas viejas estaban pasando, ¿sabe? Todas son hechas nuevas. Pero sabemos que eso es un proceso que se llama santificación. Amén. Estamos claros de que ninguno de nosotros al momento de nuestra salvación adquirimos una perfección absoluta que podemos decir desde julio 30 de 1984, ahí yo morí al pecado y de ahí en adelante yo nunca más he vuelto a pecar. O sea, that is absolutamente no bíblico. Amén. So, tenemos dentro de nosotros ahora la capacidad, porque Cristo nos ha dado un alma nueva. El alma vieja, aquella que teníamos, ha muerto.
Ahora nuestra alma es nueva. Right? Tenemos esa alma nueva, ese espíritu, esa regeneración que Dios nos ha dado en este cuerpo, ¿verdad? En este envase de barro, que como Pablo decía, me mueve a hacer las cosas que yo no quiero y se pone en contra me mueve a hacer las cosas que no quiero y se pone en contra de las cosas que yo deseo hacer. ¿Okay? El punto nuevamente es que el evangelio tiene poder. No me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder para salvación. Y sabemos que la salvación es un concepto bíblico que tiene 3 tiempos. El tiempo en que nacemos de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo. El otro aspecto es este proceso en que estamos pasando, ¿verdad? Que se llama santificación. Y la conclusión de ese proceso es lo que se conoce como glorificación, donde ya esta carne, este cuerpo ya no va a estar presente. Este cuerpo no va a entrar al cielo de ninguna forma. Amén. So, el evangelio tiene ese poder, tiene el poder de darnos la capacidad de vencer cualquier pecado. El pecado que estamos considerando en este momento es la homosexualidad, pero es cualquier pecado. Una de las cosas que el pecado hace es que trastorna nuestra adoración y el evangelio lo reordena, ¿verdad? Porque el evangelio, el Espíritu Santo nos lleva a ese punto donde entendemos, estamos claros de que Dios es digno de toda la alabanza, toda la oración, y que el asunto es que Él es Dios y yo no soy Dios. Y que no debo tener dioses ajenos a Él. Y todo ese número de cosas que también está envuelto en eso. El evangelio también, el pecado trastorna nuestra creencia, nuestra fe, nuestra mente, todas esas cosas. Y el evangelio renueva nuestra creencia, renueva nuestra fe y renueva nuestra mente también. El evangelio, punto número 3 en sus notas, renueva. 3. Debe decir refresca. Refresca nuestros deseos. El evangelio refresca nuestros deseos. ¿Okay? Now, eso lo hace a través del proceso que ya conocemos que es santificación, producto de una vida que ha sido transformada. Si alguno de nosotros hemos nacido de nuevo, sin duda de ninguna clase, estamos siendo santificados. Porque si hemos nacido de nuevo, eso indica que somos parte de lo que Pablo describe en Filipenses 1:6, de que el que comenzó la buena obra en vosotros también la va a perfeccionar. Esa buena obra es el nacimiento espiritual, ¿verdad? Y ese proceso está aconteciendo, ¿ok? ¿Sabe? Esa vida transformada resulta en una conducta nueva. La vida transformada, nacimiento espiritual, provoca santificación. Esa es la vida transformada, santificada, separada de lo que era anteriormente, y eso resulta en una conducta nueva. Ya mencionamos varias veces la vez pasada que el dominio total del pecado en la vida del ser humano es quebrantado al momento del nacimiento espiritual, y en este proceso continúa, ¿verdad? ¿Sabe? Paulatinamente, en este proceso de santificación, y es reemplazado por un patrón nuevo, una dirección, un norte nuevo, que es obediencia a la palabra de Dios y búsqueda de santidad. Ese proceso que se conoce como santificación nos recuerda que en la vida cristiana, el asunto no es perfección. ¿Qué es lo que es en vez de perfección? En la vida cristiana, el asunto no es perfección.
el asunto, la vida cristiana. Soy cristiano, pues ahora soy perfecto. No, right? Si soy cristiano, el asunto no es perfección, el asunto es una nueva dirección. Ahora voy en una dirección distinta. Amén. Eso es lo que la santificación es, en esencia. Dios sacándonos del patrón de conducta que teníamos, la dirección en la cual hemos estado caminando, y ahora vamos en una nueva dirección. No hemos alcanzado de ninguna forma la perfección, ¿verdad? Vamos en una nueva dirección. Now, el pasaje que comenzamos en esta noche considerando es un pasaje sumamente importante, pasaje como todo el libro de Romanos, altamente profundo y está preñado de mucho significado que si nosotros podemos dejar, ¿verdad?, con humildad, que el Espíritu Santo nos enseñe, pues nuestro entendimiento va a ser renovado y eso va a resultar en que vamos a valorizar algunas cosas que en este momento no valorizamos y vamos a rechazar algunas cosas que en este momento no rechazamos. Y más que ninguna otra cosa, nuestra voluntad va a cambiar también. Y por consiguiente, si mi voluntad cambia, pues inevitablemente mi conducta también. ¿Me excusa un momento? Right. ¿Ya todo el mundo ejecutó? Sí. Good. Ok, ¿alguien quiere leer la porción bíblica, por favor? Es Romanos capítulo 6, versículos de 12 al 14. All right? Léela, Miletsi, por favor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a preguntar, esa palabra refrescar, ¿qué le sugiere a usted? Cuando decimos que el Evangelio refresca nuestros deseos, ¿qué te hace pensar a ti? Como que le da fuerza. All right, ok. Refrescar. Alguien, dale, Milesi. Como que me purifica, me transforma para bien. All right, ok. ¿Y usted, don Isaac? Se mete en una piscina y se refresca. Sale con ánimo. All right, ok. Good. All right, ok. O sea, refresca nuestros deseos. Me imagino, ¿verdad? Sabes que cada una de las cosas que dieron es correcta, ¿verdad? Pero al refrescar nuestros deseos, la implicación que tiene, ya dado el caso que el pecado trastorna nuestros deseos, el Evangelio refresca nuestros deseos, pues los limpia, los vivifica, les da ánimo nuevamente, pero los encamina en la dirección correcta. Amén. ¿Sabe? Que es como dijimos, ¿sabe? La obediencia a Dios y la búsqueda de santidad. Amén. Refrescar consiste básicamente en eso. Ahora, este versículo 12 al 14 de Romanos capítulo 6 comienza con un mandato, ¿verdad? ¿Alguien me dice qué es lo que dice? Son dos palabras. No reine. No reine. Prohibido reinar.
bajo ninguna circunstancia permita usted que reine. No reine. Ok, ¿qué quiere decir eso? No reine. Que no sea, Alguien me levanta la mano, levanta la mano. lo que nos controla. Dale. ¿Cómo? No es lo que nos controla. Oh, algo que no sea lo que nos motive, que nos controle. Sí, señor. Que no se le suba los humos a la cabeza. Que no se le suba los humos a la cabeza. No, cuando algo reina en mí, ¿sabes? ¿Quién es el que reina? O sea, en sentido común, humano, lógica humana. ¿El que reina es quién? El rey, exactamente. ¿Right? ¿Sabes? Y si el rey está reinando, está dominando, está gobernando, está controlando, está enseñoreándose, ¿verdad? En lo que sea, ¿ok? Now, aquí lo que nos dice, nuevamente, el pasaje es profundo y tiene gran significado. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. ¿Right? Y Pablo está refiriéndose a creyentes. ¿Ok? No reine, que no gobierne, que no se enseñoree, ¿qué? ¿O quién? ¿Quién? ¿El qué? El pecado. Pecado. ¿Right? Porque, ¿sabes? Antes de Cristo, eso era lo que pasaba. Antes de Cristo, nosotros éramos ¿qué? Esclavos al qué? El pecado. Y el rey era nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Amén. So, Pablo está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Eso era lo que sucedía antes de Cristo en mí. Dice la Escritura que Cristo, nuestra fe en Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? En Él provoca que la esclavitud que yo tenía el pecado se rompa. Ahora yo soy libre. Amén. Ya yo no estoy en la esclavitud para con el pecado. Y Pablo lo que está diciendo, ahora el pecado no tiene dominio en ti, en ustedes. Por lo tanto, no actúes como si lo tuviera. No reine, que no gobierne, que no se enseñoree, como sucedía anteriormente cuando Cristo no estaba en tu vida, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuerpo mortal aquí se refiere al cerebro, se refiere a los procesos mentales que son parte del cuerpo y por eso puede tentar nuestro alma con sus deseos pecaminosos. Cuando dice cuerpo mortal también se puede referir básicamente lo mismo a lo que nosotros conocemos como la carne o nuestra humanidad no redimida. De paso, la palabra mortal quiere decir algo que es transitorio, algo que está sujeto a la muerte, ¿ok? Que no reine, que no gobierne, pues en el pecado, en vuestro cuerpo mental, particularmente en el cerebro, en estos procesos mentales que son en esencia donde está la mayor parte de nuestra humanidad no redimida, de forma tal que lo obedezcáis con sus apetitos. Si Él gobierna, si Él señorea, el resultado puede ser que nosotros obedezcamos a los apetitos que Él provoca de nosotros, de modo que os sometáis a la obediencia que Él demanda. No reine, que no gobierne el pecado en nuestro cuerpo mortal, particularmente en nuestros procesos mentales, en nuestra carne, en nuestra humanidad no redimida. Si mi mente no está renovada, posiblemente mis ojos nuevamente van a actuar en una forma que es contraria a la voluntad de Dios. Amén. Si mi mente no está renovada, posiblemente mis manos van a actuar en formas que son contrarias a la voluntad de Dios, cogiendo lo que no es mío. Amén. Si mi lengua, si mi mente no está nuevamente renovada, lo más probable es que esta lengua mía, pues, despelleje. Eso en Puerto Rico quiere decir que levante falso testimonio y diga cosas que son incorrectas, ¿verdad? ¿Ok? So, no reine pues en vosotros, en vuestro cuerpo mental, nuevamente, ese cuerpo mortal, mejor dicho, se refiere al cerebro mayormente y esos procesos mentales. Los procesos mentales míos, si están sucios, si no han sido renovados, otra vez, volvemos al pasaje,
no os transforméis, no os conforméis a este mundo, antes bien sed transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. La clave, eso es fundamento básico para la vida cristiana. Si mi mente no ha sido renovada, es poco probable que mis procesos mentales, ¿okay? Mi cerebro, ese aspecto de mi humanidad que no ha sido regenerada, pues no actúe en la forma o no quiera actuar en la forma que está acostumbrada a actuar. Amén. Right? Nosotros estamos en Cristo, tenemos victoria sobre el pecado, el pecado ya no reina en nosotros, pero todos tenemos esta lucha con el pecado, amén, con lo que se conoce como la carne, right? ¿Sabes? Okay. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Otra vez, ni tampoco presentéis. El énfasis nuevamente es en la voluntad. Cuando dice ni tampoco presentéis, es el énfasis que está haciendo Pablo es en la voluntad mía. Yo tengo una voluntad. Si mi mente está siendo renovada, en la medida que mi mente sea renovada, pues nuevamente lo que yo valorice va a ser renovado, lo que yo deteste o entienda incorrecto también va a ser renovado y por consiguiente mi voluntad va a ser renovada. Va a llegar el momento en que yo ya no voy a presentar mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El punto es este: antes que el pecado pueda tener poder sobre el creyente, primero tiene que pasar por la voluntad nuestra. Filipenses capítulo 2, alguien lo busca, por favor. Versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Sí, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Léalo, hermana Josefina. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. All right, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Le está dando una exhortación, como siempre han hecho, estando yo presente, estando ausente, ocúpese de su salvación con temor y temblor, right? Y sabemos que ocuparse, nuevamente, lo que sugiere es asegúrate que la salvación que has recibido en Cristo produzca del fruto que debe dar. Amén. Cultívala, ¿sabes? Protégela, remueve la hierba mala, ¿sabes? Dale fertilizante. La renovación de nuestro entendimiento es precisamente eso. ¿Ok? Continúa, hermano. Hermana. Que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ok? Así que vemos entonces que Pablo nos dice que tampoco, primero nos dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que vayamos a obedecer los apetitos que él provoca en nosotros, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esos miembros al pecado se refiere a las partes del cuerpo físico que funcionan como centro de operaciones del pecado en la vida del creyente. Está hablando cosas como esos procesos mentales, otra vez como la imaginación. No debemos, de nuestra voluntad tiene que ser exercise. ¿Cómo? Ejercitada, ¿verdad? Nuevamente, de forma tal que podemos decir a nuestros procesos mentales que no, ¿verdad? ¿Sabes? Mi persona no va a ser utilizada como un instrumento. Básicamente la palabra en griego es armamento, como un armamento, como un instrumento de guerra, como un instrumento de iniquidad. O sea, no va a ser utilizada como herramienta para hacer aquello que viola la voluntad y la ley santas de Dios. En vez de eso, Pablo dice, en vez de presentar, el énfasis otra vez en la voluntad. Todos tenemos una voluntad. Right? El alma nuestra, ahora tenemos un alma que Dios nos ha dado nueva.
El cuerpo todavía está en su inmensa mayoría, es parte de ese cuerpo mortal. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora pues tenemos una mente nueva, tenemos unos deseos nuevos, tenemos una voluntad nueva. Amén. Okay. Now, y Pablo lo que está diciendo es que esa voluntad, asegúrate, ¿sabes? Que esté en buenas condiciones, de forma tal que no presente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que quiere decir en vez de eso, presentaos otra vez en la voluntad. ¿Lo hace o no lo hace o no lo hace? Right? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Okay? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando un creyente, en obediencia a su Padre Celestial, se presenta a sí mismo, ¿te acuerdas? Cuando hablamos la semana pasada de Romanos capítulo 12, del versículo 1, ¿qué era lo que decía? ¿Cómo? Otra vez, pero ¿ante qué? ¿Ante qué? Por lo tanto, hermanos, ¿por las qué? Por la misericordia de ¿quién? De Dios, ¿sabes? Presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo ante el conocimiento, ante esa realidad que ahora podemos ver porque nuestros ojos espirituales han sido abiertos de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, de la providencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Amén. Pablo dice, pues, exercise your will, ejercita tu voluntad, presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo. Right? Okay. So, cuando un creyente en obediencia a su Padre Celestial se presenta a sí mismo como uno que está vivo entre los muertos, esto es, alguien que ha sido separado de la muerte y el pecado, esos mismos miembros se convierten en instrumentos de la justicia de Dios. Eso es lo que vemos en este versículo 13. Otra vez, míralo ahora. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos como vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, ¿ok? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿ok? Esos instrumentos se convierten, en vez de ser utilizados, la voluntad mía ya está ahí, ¿sabes? Y yo puedo permitir que se conviertan en instrumentos de iniquidad, herramientas para hacer aquello que viola la voluntad y la ley santa de Dios, o puedo utilizar mi voluntad para que los mismos sean utilizados como instrumentos de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué justicia? ¿La justicia de Edwin? No. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. ¿Ok? Versículo 14 dice, el pecado no se enseñoree. Versículo 12 nos dice que no reine, que no gobierne, que no se enseñoree. Ahora dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. La razón por la cual no se va a enseñorear bajo nosotros, sobre nosotros, es porque a nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Now, una cosa bien importante, ¿verdad? Aquí dice, el pecado no se va a enseñorear de vosotros, right? Pero cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo sabemos que el pecado afecta a nuestras vidas. Amén. Así que el pecado tiene la capacidad de ejercer control sobre nuestro cuerpo, ¿ok? De otra manera, la advertencia aquí no estaría presente, ¿ok? Pero el pecado no tiene que reinar en nosotros, y es el punto donde la voluntad es enfatizada, ¿verdad? ¿Sabe? Si mi entendimiento es renovado, el resultado va a ser que mi voluntad también va a ser renovada, ¿right? Y yo voy a poder discernir con suficiente claridad lo que es pecado, lo que es instrumento de iniquidad, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y dado el caso, nuevamente, que ahora ya yo he muerto al pecado, estoy vivo con Cristo, ahora yo tengo la capacidad de decirle que no al pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Si el pecado puede afectar mi vida o interferir en mi vida,
es porque mi voluntad se lo permite y es lo que yo estoy tratando de comunicar. Quizás no lo estoy haciendo muy bien que digamos, pero es lo que estoy tratando de comunicar. La necesidad de renovar mi entendimiento, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, dejar que sea la palabra de Dios la que determine qué es correcto y qué no lo es. Y el resultado de eso es que nuestra voluntad, nuestra capacidad de poder decirle que no al pecado va a ser fortalecida. Vamos a hacer, porque eso es lo que dice, el pecado no se va a enseñorear sobre vosotros, pero sabemos que nos afecta y sabemos que flaqueamos. ¿Ok? No estamos bajo la ley. El creyente no está bajo la ley como una condición para ser aceptado por Dios, sino por la gracia. El creyente vive ahora bajo la gracia divina que lo capacita para cumplir de verdad los requisitos justos de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Su gracia es suficiente. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, el punto aquí es que el Evangelio refresca nuestros deseos. No estamos diciendo que en Cristo inmediatamente, cuando somos salvos o conocemos de nuevo, que todo el deseo sexual que es incorrecto, indecoroso, desaparece. Pero a través del Evangelio oramos para que Dios renueve nuestros deseos, los refresque, los renueve. ¿Ok? Otra vez. La idea que estamos tratando de comunicar no es que inmediatamente que Cristo viene a la vida de nosotros, que somos salvos, que nacemos de nuevo, que todo ese deseo sexual indecoroso, inmoral, fuera de la voluntad de Dios, desaparece. Pero a través del Evangelio, nuevamente la vida cristiana, cuando decimos el Evangelio, estamos hablando de la vida cristiana de regeneración, santificación, glorificación y énfasis en la santificación. A través del Evangelio, santificación, ahora oramos a Dios para que Dios renueve nuestros deseos. Ahora nuestros ojos han sido abiertos. Amén. Antes los ojos estaban cerrados. Antes no veíamos nada que hubiese que objetar en nuestra conducta sexual indecorosa. ¿Estamos claros? Ahora que hemos nacido de nuevo, nuestros ojos han sido abiertos. Ahora nos damos cuenta que esa conducta sexual es indecorosa, es no aceptable a Dios. No desaparece inmediatamente. ¿Ok? La conducta sexual indecorosa no tiene exclusividad en la homosexualidad, el adulterio, la pornografía, la lujuria, todo ese montón de pensamientos morbosos que nosotros hemos anidado, hemos acomodado, hemos hecho espacio para ellos. Estoy hablando mayormente del hombre, ¿no? En la cultura donde nosotros vivimos, en el día de hoy, la cosa no es muy distinta con las mujeres, pero tradicionalmente el problema mayor era con los hombres, ¿no? Pues ahora todos esos pensamientos, todas esas ideas, todos esos conceptos que antes anidábamos y concebíamos como parte de nuestra hombría y nuestra capacidad y todo ese montón de cosas, todos esos conceptos erróneos, ahora que los ojos nuestros han sido abiertos, pues ahora los vemos de una forma distinta. Amén. Right? ¿Sabe? No es que el pensamiento no me llegue a mí, no es que el pensamiento inmediatamente que yo nazco de nuevo, ¿sabe? Que ahora conozco al Señor, que ya eso desaparece de mi vida, eso va a estar presente, pero ahora está la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que me deja ver que es un pensamiento, algo que es indecoroso, que no es aceptable, que no está bien. Amén. Y entonces nosotros ahora pues oramos a Dios, clamamos a Dios para que Dios nuevamente renueve nuestros deseos, para que nuestros deseos, que Él los refresque, que los haga distintos. Amén. That's what's supposed to be. Por otro lado, el pensamiento contemporáneo sobre el pecado sexual simplemente dice, tú eres de esa forma, eso es lo que tú piensas, eso es lo que a ti te agrada, esa es la inclinación que tú tienes hacia eso que te sientes atraído, así que simplemente ríndete a eso. Amén. Right?
tu esposa no te atiende, aquella mujer te está haciendo chistes y toda esa cuestión, sigue con ella, no hay problema. La esencia del Evangelio nos dice que eso no es de esa forma, no debe ser de esa forma. Recuerda que hemos sido conquistados por un deseo superior en Cristo Jesús. Hemos sido conquistados por un deseo superior en Cristo que es santidad, right? Con algo que es más lindo, algo que tiene una belleza que no se puede comparar con toda la porquería de la pornografía, de todos esos pensamientos y esa conducta sexual indecorosa que era parte de nuestro pasado. Ahora oramos para que el deseo de Cristo nos venza más y más. Amén. That's what y otra vez, cuando se trata de la vida cristiana, no se trata de perfección, se trata de una nueva dirección. Amén. ¿Sabes? En la cual, pues, ahora nos dirigimos o Cristo nos dirige en esa dirección y nosotros, movidos por el Espíritu Santo y como resultado de la renovación de nuestro entendimiento, más y más diariamente estamos convencidos de que tal conducta, y no es solamente conducta sexual, es conducta moral, es conducta legal, es nuestra responsabilidad como seres humanos, como padres, como esposos. Sabemos que está mal. Amén. Mientras más nuestro entendimiento es renovado, más claros son esas cosas y mayor entonces es nuestro deseo, nuestra voluntad se enfoca o se esfuerza en clamar a Dios para que Dios limpie y purifique y refresque más y más nuestros deseos. ¿Ok? So, la otra cosa entonces es que la otra cosa, número 4, es que el Evangelio redime nuestro comportamiento. El Evangelio redime nuestro comportamiento. ¿Ok? Now, el pecado trastorna nuestro comportamiento. El Evangelio redime nuestro comportamiento. Amén. El pecado trastorna nuestros deseos. El Evangelio refresca nuestros deseos. El pecado trastorna nuestras creencias. El Evangelio renueva nuestra creencia. El pecado trastorna nuestra adoración. Ahora soy yo, es lo que yo creo, es lo que me gusta a mí, es lo que me hace sentir bien. Es que yo, esto es lo que soy, esto es lo que yo me siento. El pecado trastorna nuestra adoración, porque en vez de estar centrada en Dios y que Dios sea el objeto de mi adoración, ahora soy yo, los deseos míos, los que son objeto de mi adoración. Pero el Evangelio, punto 4, redime nuestro comportamiento. El Evangelio redime nuestro comportamiento. ¿Quién fue que leyó ahorita? Dale, Josefina. Ok. 9. Sí. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que está en vosotros. Viste, los cuerpos mortales que estábamos hablando en el pasaje anterior. Versículo 9 comienza diciendo, pero vosotros, esos vosotros son creyentes o inconversos. Creyentes, ok. No vivís según qué. Ok, ustedes no viven según la carne, en otras palabras, ustedes no viven como una persona que no ha sido regenerada. Ustedes no viven de esa forma. Ustedes, en vez de vivir de esa forma, sí viven según el Espíritu. Viven de una forma, tienen un estilo de vida, una forma de vivir que refleja que el Espíritu Santo está en ustedes. Es contrario, nuevamente, a la persona que vive conforme a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Pero vosotros, que han nacido de nuevo, no vivís según la carne. Ustedes no viven como personas que no han sido regeneradas, sino según el Espíritu, controlados por el Espíritu.
Pero dice entonces, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si es que el Espíritu de Dios dwell in you, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios se siente como en su casa en vosotros. La Escritura enseña que el Espíritu Santo establece su morada en cada persona que confía en Cristo como Salvador y Señor. Amén. Escriba por algún lado por ahí, 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20. ¿Okay? Now, así que Pablo dice, pero vosotros no vivís según la carne, como si fueran personas inconversas, no regeneradas. Ustedes viven, el pasaje que dije fue 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, en esa porción bíblica establece que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, right? Que el Espíritu Santo ha venido a ser morada permanente en cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. ¿Okay? Nosotros no vivimos según la carne, Pablo dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, mora en nosotros, se siente como en su propia casa en nosotros. Y Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cualquier persona puede decir, yo tengo el Espíritu de Cristo. Y ninguno de nosotros puede refutar lo que esa persona está diciendo, porque nosotros no sabemos lo que está dentro de esa persona. Amén, amén, es así, pero no lo es todo, ¿ok? ¿Sabe? Que no. ¿Por qué? El que está en Cristo es una nueva ¿qué? Las cosas todas son hechas ¿qué? ¿Ok? Por sus frutos los que. So, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no existe evidencia alguna de la presencia del Espíritu Santo por el fruto que produce, ¿ok? Una persona no tiene derecho a proclamar que Cristo es su Salvador y Señor. That is the point. Si no existe evidencia. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona? Es lo que se conoce como el fruto que produce. Alguien busca, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Presta atención que es importante. ¿Alguien lo lee, por favor? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dale, Maritza, ¿lo tienes? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Right. Lee otra vez, más fuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor. Espérate un momento. Esa es la evidencia. La evidencia, nuevamente, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. All right? ¿Sabe? Continúa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Right? So, si no existe evidencia alguna de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona por el fruto que produce, que ella lo ha identificado en la lectura de la que nos dice en Gálatas, una persona no tiene derecho a proclamar que Cristo es su Salvador y Señor. Si ese fruto no existe. Ahora, mira para acá un momentito. Ayúdame, Señor. Si alguna vez una persona movido por el Espíritu Santo de Dios ha deseado, Señor, yo quiero amarte como tú te mereces. Oh Dios, yo quiero obedecerte como tu palabra dice. Oh Dios, yo quiero amar a las personas como tú dices que debo amarlas. Oh Dios, yo quiero odiar el pecado como tú dices que debe ser odiado.
si en algún momento en la vida de una persona, esa persona, movido por el Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo no es una cosa que te toca aquí y se va para su casa. El Espíritu, cuando viene a la vida de un creyente, viene a ser ¿qué? Morada, permanente, tabernáculo. All right? Okay. So, el punto es que si ha habido un momento en la vida de una persona en que esa persona, movido por el Espíritu Santo, ha deseado vivir una vida de santidad, vivir una vida que honre a Dios, vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Ok? Si eso ha sucedido alguna vez debido a la presencia del Espíritu Santo, pues entonces, y la persona en este momento, en el presente, está viviendo de una forma que es contraria a la voluntad de Dios, es que la persona está viviendo en desobediencia a Dios. Amén. Amén. Y si es de Dios, Dios habrá de disciplinar a esa persona. ¿Ok? Ahora, ¿podrá una persona, otra vez, el punto es este, el punto es que si una persona tiene un estilo de vida, sea de robar, sea de comerse hasta los clavos sin importar lo que sea, que se llama glotonería, que es un pecado, right? Sea de tomar, beber y beberse las lágrimas, estilo de vida sin interrupción, sin arrepentimiento, pues obviamente en esa persona el Espíritu Santo no está presente. Amén. Right? ¿Sabe? Pero el punto es que si alguna persona con honestidad, en realidad, en algún momento de su vida, ha sido movido por el Espíritu Santo, y al ser movido por el Espíritu Santo, esa persona tiene este deseo genuino de agradar a Dios, de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de hablarle a otros de Dios, y en el presente no lo hace. Si eso que hizo en el pasado fue movido por el Espíritu Santo, fue obra del Espíritu Santo, y en el presente no lo está haciendo, es porque hay pecado en su vida, right? Y está cerrando su corazón a la obra de convicción que el Espíritu Santo da. Importante. El Espíritu Santo, cuando viene a vivir en la vida de una persona, viene a vivir por unos cuantos meses, por el tiempo que esa persona esté viviendo correctamente. No, el Espíritu Santo viene a vivir permanentemente. Y lo que yo estoy tratando de comunicar a ustedes aquí en la noche de hoy es algo que pues es altamente significativo, ¿verdad? ¿Sabes? Que no. Ay, pues la oración mía, el deseo mío es que la conversión de una persona pues sea genuina, sea verdadera. Por esa razón hay tanta insistencia y tanta repetición de que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. La necesidad de saber que si ha habido un nuevo nacimiento en la vida mía, todo ese número de cosas. Porque si eso ha sucedido, pues quiere decir que ese Espíritu Santo va a estar para siempre. Amén. Y quiere decir que es posible que yo en mi conflicto con la carne, nuevamente, porque en capítulo 7 de Romanos habla de ese conflicto, de que lo que quiero hacer no hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer, y si lo hago no soy yo, sino la carne que hay en mí, y esa alma regenerada que está en Cristo, amén. No es ese que lo está haciendo, sino la carne que está en mí. El punto, nuevamente, es que mi oración es que cada ser humano, pues, con toda honestidad, con toda certeza, se poste delante de Dios y entregue su vida genuinamente a Dios. Y si tiene alguna duda de que si eso ha sucedido o no, si es real o no, que clame a Dios. Amén. Amén. Porque si uno lo busca de todo corazón, lo va a encontrar. Amén.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. No es de él. Si no existe ninguna evidencia, en el momento quizás no haya evidencia, pero hubo un momento que hubo evidencia. ¿No estamos entendiendo? ¿Sabes? Hubo un momento que hubo evidencia. En este momento no hay evidencia. Si en este momento no hay evidencia y en un momento pasado hubo evidencia, si hubo evidencia es porque el Espíritu Santo mora en esa persona. ¿Karen? Estamos todas confundidas. ¿Vale? O sea, si hubo evidencia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no existe evidencia alguna de la presencia de Cristo por el fruto que el Espíritu produce, amor, paz, el deseo de agradar a Dios, el deseo de compartir a Cristo con otros, el deseo de vivir una vida de santidad, el deseo de confesar mis pecados, ¿sabes? Todo este número de cosas. Si no existe esa evidencia en la presencia por el fruto del Espíritu, una persona no tiene derecho a proclamar que Cristo es su Salvador y Señor. Pero nuevamente, si en algún momento, este es el punto que yo quiero destacar, si en algún momento ha habido esa evidencia, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Si en algún momento ha habido esa evidencia, ¿verdad? Que ha sido ese deseo genuino, provocado por la presencia del Espíritu Santo dentro de esa persona, ha habido esa evidencia, ese deseo de vivir en santidad, ese deseo de no avergonzarme de Cristo, ese deseo de hablarle a otros de Cristo. Si esa evidencia no está presente en el momento, es por el pecado que está presente en la persona. Es por el pecado no arrepentido, no confesado y no arrepentido. Si la evidencia, si el hablarle a otros de Cristo, si el querer agradar a Dios, si el querer testificar de Dios, si el querer vivir una vida santa, fue algo que fue provocado por el Espíritu Santo. ¿No entendemos? Si fue provocado por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está ahí. O sea, nosotros podemos querer hablarle a otros de Cristo porque somos presionados a hablarle a otros de Cristo. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Nosotros podemos querer hacer tal cosa o tal otra cosa, ya sea por emociones, ya sea porque copiamos a otras personas. Nosotros podemos en un culto de adoración levantar las manos y llorar y moverme como wipers de cajo, lo que sea, y brincar como pollito y todo ese montón de cosas, imitando a otras personas, imitando otras cosas. Pero hay algo genuino. Y el énfasis que estamos diciendo es que si eso ha existido alguna vez, esa evidencia ha estado alguna vez, ¿sabes? En la vida de una persona, ¿verdad? ¿Sabes? Pues, si no está sucediendo en el presente, es por ese pecado que está presente en la vida de la persona, el del cual no ha habido confesión y del cual no ha habido arrepentimiento. ¿Ok? Pero nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Pero si Cristo está en vosotros, en otras palabras, si Cristo está en vosotros, quiere decir si habéis nacido de nuevo, porque no hay ninguna forma si ha nacido de nuevo, no puede desnacer de nuevo, ¿ok? ¿Sabes? Si ha nacido de nuevo, nació de nuevo. Y el Espíritu vive permanentemente, ha hecho tabernáculo en la vida del creyente. Pero si Cristo está en vosotros como resultado del nuevo nacimiento, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo aquí se refiere a los residuos del hombre viejo que quedan en el creyente hasta el momento en que su cuerpo recibe total glorificación. Now, nosotros seríamos absolutamente santos, puros, holy people, si no fuera por el cuerpo este que tenemos. ¿Amén? Si nos quitan el cuerpo este, si somos de Cristo, vamos a ser santos, glorificados perfectamente. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo está diciendo que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el espíritu humano ha sido vivificado.
Efesios 2:5. Y por eso puede manifestar justicia verdadera. Justicia verdadera. Porque hemos sido vivificados. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, ¿el espíritu de quién fue que levantó a Jesucristo de los muertos? El Espíritu Santo de Dios. All right. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros ¿qué? Por su espíritu que está en vosotros. Vivificará, lavará. Estamos leyendo esto porque estamos diciendo y hemos dicho que el pecado trastorna nuestro comportamiento. Pero aquí lo que tenemos delante de nosotros no llegó a la número 4. El punto número 4 es que el Evangelio redime nuestro comportamiento, ¿ok? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, lavará, redimirá, santificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Y ya dijimos que esos cuerpos mortales es el único lugar donde el pecado encuentra vulnerable al creyente. Otra vez, donde nosotros somos vulnerables al pecado es en nuestra mente. ¿Estamos? ¿Ok? Donde somos vulnerables al pecado es en nuestra mente, es en nuestros procesos mentales, ¿right? Y es nuestra mente y esos procesos mentales los que hacen guerra a nuestro deseo de obedecer a Dios. Ve entonces lo significativo de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, o ante la magnitud de la misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto lógico, es lo más lógico que debemos hacer ante la magnitud, lo inmenso, lo glorioso de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la paciencia de Dios, todo ese número de cosas. Tenemos que tener claro, ¿verdad?, que no debemos seguir conformándonos a este mundo. Antes de conformarme a este mundo, conformarme otra vez, dijimos, si uno es de Cristo, Pablo está diciendo eso a creyentes, familia, a creyentes. Romanos capítulo 12, está escrito, busque Romanos capítulo 12, por favor. Ok. Miren, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Right? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Versículo 11 que acabamos de, el pasaje que estudiamos hasta ahora, en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Pero vosotros, que has nacido de nuevo, no vivís según la carne. Ustedes no viven como personas que no han sido regeneradas, sino según el Espíritu. ¿Alright? Ok. Regenerados, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios se siente como en su propia casa. Alright, ¿sabe? Morar quiere decir tener acceso, sentirse cómodo. Cuando hay pecado no confesado en nuestra vida, el Espíritu Santo no se siente como en su casa. Amén. Porque al nosotros decidir no confesar nuestro pecado, nosotros estamos poniéndonos en un lugar que no nos corresponde. Estamos regresando nuevamente a la trastornación aquella de nuestra adoración. Porque al rehusar confesar mi pecado y arrepentirme, me estoy yo poniendo por encima de Dios. Amén. Mi voluntad está por encima de Dios. Mi voluntad es mejor que la de Dios. Yo sé lo que es mejor para mí por encima de Dios. ¿Ok? Y si alguno tiene, si el Espíritu de Dios está en vosotros, siente como nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si habéis nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? O sea, si usted ha nacido de nuevo, ok,
el Espíritu de Dios está en usted. El cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuevamente, ¿right? El espíritu humano ha sido vivificado. Gloria a Dios. En el momento de nuestro nacimiento, estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. Amén. Pero Cristo nos dio vida, right? Con Él, por gracia, sois salvos. El Espíritu Santo ha sido vivificado y por eso puede manifestar justicia verdadera. El que ha nacido de nuevo, ¿cuánto ha nacido de nuevo? Pueden manifestar justicia verdadera, pueden vivir conforme a la justicia de Dios verdaderamente, no imitando a otras personas, no fingiendo, sino genuinamente. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús está en vosotros, el Espíritu Santo de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Dios Padre, vivificará, subraye eso, lavará, redimirá, santificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Now, que es la santificación que ya hemos mencionado. El único lugar donde el pecado encuentra vulnerable al creyente, donde el creyente es vulnerable, ¿es dónde? En la mente, en el cerebro, en esos procesos mentales. Esos procesos mentales son los que hacen guerra a nuestro deseo de obedecer a Dios. ¿Right? Esa carne, esa humanidad no regenerada que se encuentra en mi mente, en mi cerebro, en mis procesos mentales, lo que hace constantemente es guerra a mi deseo de obedecer a Dios. Porque como Pablo decía, yo lo que quiero hacer, Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Qué es lo que quiero hacer? Obedecer a Dios, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿right? Y lo que hago es lo que no quiero hacer. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, no soy yo. Ese yo es el que ha nacido de nuevo. Amén. Es ese espíritu renovado que Dios ha dado vida espiritual. No es ese que está pecando, sino mi carne. La carne esta que vive en mí, que son nuevamente esos procesos mentales que lo que hacen es antagonizar nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 9, 10 y 11, Dios a través del apóstol Pablo nos da una descripción increíble de la magnitud de su amor, de la magnitud de su gracia, de la magnitud de sus misericordias. Y por eso en el versículo 1 del capítulo 12, Pablo dice, por lo tanto, a la luz de este montón de cosas que ya hemos dicho acerca de la grandeza de este Dios, por las misericordias de Dios, the graces of God, diríamos en inglés, por la gracia de Dios, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y el versículo 2, otra vez, no os conforméis a este mundo. Y ese conformar, ya dijimos, que es asumir una conducta externa. Pablo en el versículo capítulo 8, que leímos hace un momento, Pablo decía, pero nosotros no vivís según la carne. O sea, la conducta de ustedes externa no es como la de una persona no regenerada. Right? Pablo está diciendo, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, que su conducta externa, ¿ok?, no sea un reflejo de lo que hay en el mundo, ¿ok? ¿Sabe? Su conducta externa precisa reflejar lo que está dentro de ustedes. Amén. ¿Qué es qué? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque ustedes han nacido de nuevo. So, no os conforméis a este mundo, que vuestra conducta externa no compagine, no esté de acuerdo con este mundo, no se parezca a este mundo, pero que se parezca a la realidad interna tuya, lo que hay dentro de ti. Amén. Entonces, dice la palabra, en vez de hacer eso, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transformación, la hemos dicho tantas veces, es una transformación que es de adentro hacia afuera. De adentro hacia lo que está adentro, transforma cambia lo que está afuera. Amén. Lo que está adentro afecta mi conducta externa. Amén. So, transformado a través de la renovación de vuestro entendimiento. La única forma en que nuestra conducta externa
va a ser afín, va a estar de acuerdo, va a ser igual que nuestra realidad interna. Mi realidad interna es que yo he nacido de nuevo. Mi realidad interna es que yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy morada permanente del Espíritu Santo. Ahora no vivo yo, ahora el que vive en mí es quién es Cristo Jesús, right? ¿Sabes? Esto es cuestión de that's the way it is. Eso es lo que dice la Escritura, right? So, pues la única forma en que mi conducta externa puede ser afín con esa realidad interna que hay en mí es a través de la renovación de mi entendimiento. ¿Dónde es que el creyente es vulnerable al pecado? En la mente. En la mente, en los procesos mentales. Esa es la razón por la cual está esa exhortación, ese mandamiento o that guideline, ¿sabes? En la Escritura, y que es tan serio y que se hace tanto énfasis en el mismo, ¿right? La única forma en que mi conducta externa puede ser cambiada, mis decisiones, lo que yo hago, lo que yo acepto como correcto, lo que yo apruebo, lo que yo desapruebo, es a través de la renovación de mi entendimiento, de esos procesos mentales, ¿ok? Ahora, esa renovación acontece en la vida del creyente a través de la presencia permanente que no se va para ningún lado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios. Amén. Por eso, el tiempo que ustedes invierten aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Escuchando, meditando, a Hope, pensando, procesando, ¿sabes? No teniendo una actitud arrogante de que yo sé lo que yo creo y esto es lo que yo creo y se acabó, sino tener una actitud humilde de decir, Señor, ¿sabes? Aquí estoy, ¿sabes? Tú me dices, tú me enseñas, tú me corrígeme, tú indícame si esto es correcto o si no lo es. Pues el Espíritu Santo, a través de la enseñanza de la palabra, de escuchar la palabra, de meditar en la palabra y de aplicar la palabra, así es como nosotros pues somos transformados. Y entonces vamos a comprobar, vamos a reconocer cuál es la voluntad de Dios perfecta, que es lo que en realidad agrada a Dios. Amén. Okay. So, el pecado trastorna a nuestra conducta, obviamente, pero el Evangelio lo redime. ¿Okay? Hace un tiempo atrás leí acerca de un testimonio de un hombre que se identificaba como homosexual y del poder del Evangelio en su vida mientras estaba al lado de su esposa y de sus 9 hijos. Un canal de esos de YouTube. Me acuerdo que el hombre dijo, entre otras cosas, Dios me sanó y Dios continúa sanando mi vida. ¿Sabe? Si usted en este momento tiene algún problema con esa afirmación, pues usted no entiende el Evangelio. Porque todos los que estamos aquí, que decimos que somos de Cristo y que somos salvos, pues todos y cada uno de nosotros pues, tenemos que decir también, Dios me sanó y Dios continúa sanando mi vida. Amén. 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 Sí, that's the way it is, So, okay. Now, es un error pretender que lo que Dios ha hecho en la vida suya, usted querer proyectárselo a otras personas en la vida de ellos. Amén. Amén.
Dios trabaja en la vida de nosotros conforme al plan y el propósito y la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque si yo sé que la Biblia tiene la intención de ser en cada una de nuestras vidas una demostración de la gracia de Dios. No importa la magnitud, la seriedad de su pecado, si usted está en Cristo, ¿cuánto está en Cristo? ¿Right? No importa. Porque la Escritura dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quisiera poder comunicar. Quizás si dijera eso nada más y me callara la boca, pues haría un mejor trabajo. But that is the point, ¿sabes? Hey, no importa la magnitud del pecado tuyo, sea el que sea, el tiempo que haya estado en el mismo, las raíces que haya echado ese pecado en la vida tuya, lo que sea el que sea. Amén. Si estás en Cristo, donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios, el poder transformador detrás de Dios. Y aquí lo que estamos haciendo simplemente es tratando de ver qué es lo que dice la Escritura con nuestras limitaciones como maestros, ¿verdad? ¿Sabes? Y como estudiantes, ¿verdad? ¿Sabes? Ver qué es lo que dice la Escritura en cuanto a cómo es que Dios lo hace, ¿sabes? Y que otra vez, aquí lo que en realidad tiene que tener prioridad en la vida de nosotros es la renovación de nuestro entendimiento. Porque ahí es donde flaqueamos. Esos procesos mentales nuestros que todavía están dominados por la carne, por los hilachos de la vieja naturaleza que nosotros teníamos anteriormente en Cristo. Amén. God is good. All the time. All right. Hermana Patricia, un momentito antes que te vaya, ¿ok? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir algo bien importante. No se quede en su casa el domingo que viene. ¿Ok? Venga a la iglesia el domingo que viene. ¿Ok? Y tráigase a todo el que usted se pueda traer con usted. ¿Ok? A los que son de Cristo, Dios pone sueños en la vida de nosotros. No son sueños de que soñé, que estaba en tal sitio. No, esos son esos sueños. ¿Ok? ¿Sabes? Es algo, gracias, mi hermano. Es una aspiración limpia, sana, pura, un sueño, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Que no. Y si nosotros tenemos eso, ¿sabes? Si eso ha sido parte de nuestra vida en algún momento dado, es porque Dios lo ha puesto. ¿Ok? Si Dios lo ha puesto, guess what? ¿Se va a realizar o no se va a realizar? Se va a realizar. O sea, no te das, se va a realizar. Entonces, el mensaje del domingo tiene que ver con algo que acontece bien, pero que bien a menudo en nuestra vida, con las cosas, con esas aspiraciones limpias, puras, bonitas que Dios ha puesto en nuestra vida, que le llamamos sueños. Los sueños, algo que pasa con esos sueños, y es que Dios muchas veces permite que haya desviaciones. Y el domingo que viene lo que vamos a hablar es sobre ese particular y cómo debemos responder nosotros y cómo Dios nos trae nuevamente a la realización de esos sueños. ¿Okay? Así que que Dios le bendiga mucho, le quiero un montón, ponen por mí porque me estoy poniendo más viejo cada día, a paso adelantado, ¿no? Acelerado, mejor dicho. La hermana Rosa está en la casa, cogió quimón esta semana otra vez, y está bastante bien, gracias a Dios, pero estaba bien débil. Si estuvo trabajando toda la mañana, todo el día, pues no va a estar débil. Yo de verla a ella, pues estoy cansado, ¿tú entiendes? ¿Sabes? Pero ella sigue con eso, pero gracias a Dios está bien, continúo orando por ella. Una hermana que se llama Angélica Manrique, que venía a nuestra iglesia y está un poquito malita su salud, oren por ella. Y nuestra hermana Nancy se está recuperando poquito a poco, ¿verdad? Mientras más viejitos nos ponemos, más lento es el proceso de recuperación, ¿verdad? Y más que nada, oren por nuestro hermano Manuel, ¿no? Por Leslie, por su mamá, ¿sabes? Manuel, su salud está complicada, ustedes lo saben, ¿no?
y Leslie, su salud no está muy bien, y la mamá de ella, su salud tampoco está muy bien, que digamos, ¿no? Y sin embargo, pues Leslie se va de campana a campana, no se queja, no, es simplemente una mujer de Dios sirviendo a Dios, ¿sabes? Muy pocas veces yo identifico cosas así, ¿no? Para decirse la oración, pero les suplico por favor pues que oren sobre ese particular, ¿ok? Así que si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y el hermano Milton pues nos ayuda con esto, por favor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento en nuestras vidas y gracias por haber permitido que estuviéramos aquí esta noche, Señor. Yo pienso que el trabajo que hice en esta noche fue bien inadecuado y pues me voy de aquí con mucha tranquilidad y mucho gozo en mi corazón porque nuestra competencia viene de ti, Señor, y tu palabra jamás ni nunca regresará vacía. Siempre habrá de realizar el trabajo para el cual tú la has designado, Señor. Tu deseo, Señor, es que vivamos vidas que reflejen el carácter de Jesucristo. Tú comenzaste esta buena obra en nosotros, tú la estás perfeccionando, tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por tu buena voluntad, Señor. Oh Padre, que podamos reconocer, Señor, que tú eres Dios, Señor, y que te concedamos a ti el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Que seamos prontos, Señor, a confesar nuestros pecados y arrepentirnos, Señor, aún en esta noche, Señor, no nos permitas conciliar el sueño si hay pecados en nuestra vida que necesitan ser confesados y de los cuales necesitamos arrepentirnos, Señor. Te rogamos por hermana Nancy, Señor, te imploramos, Dios de la gloria, por nuestro hermano Manuel, Señor, por la mamá de Leslie y Leslie como tal, Señor. Multiplica sus fuerzas, Dios de la gloria, Jehová Rafa, pon tu mano sanadora sobre ella y sobre nuestra hermana Manrique, Angélica Manrique, Señor. Tu mano sobre ella, Señor. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Y pues, Señor, sabes que mañana voy a ir al médico. Ayúdame, Señor, a ser honesto con él, a contestar las preguntas que me haga con honestidad y con humildad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo oramos, para su gloria. Amén. Amén. God is good? All the time. All the time? God is good. Amen. Oh, yes.